George Soros es quien financia y organiza las caravanas de migrantes que entran por la frontera sur de nuestro país y cruzan hacia Estados Unidos. Eso fue lo que declaró el padre Alejandro Solalinde en una entrevista que le dio a los periodistas de Sin embargo al aire, Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela. Fue franco, fue llano el padre Solalinde al acusar directamente a George Soros de ser el directamente responsable de organizar todas las caravanas de migrantes provenientes de Centro y de Sudamérica que cruzan por nuestro país con destino a los Estados Unidos. Vamos a escuchar lo que dijo en la entrevista y posterior a esto les hago mis comentarios. Que ustedes son testigos que una cosa que yo he venido denunciando desde 2019 es la irrupción de Pueblos Sin Fronteras y cómo el mismo Irineo Mujica, que antes era un activista, antes era un compañero, ¿verdad? Que tenía muchas cualidades, de repente cambió totalmente. ¿Por qué? Por el dinero. Claro, es que George Soros le paga, pero... Ahí a ver, esa parte exactamente, por ahí quería yo retomar. Sí. Vámonos al momento en el que usted dice que no lo quise interrumpir porque lo que venía era también una narración que se merecía contar. Usted dice, George Soros alimenta estas organizaciones o esta organización en particular. En concreto, promueve las caravanas él. Soros promueve caravanas. Sí, promueve caravanas. Para golpear gobiernos. Mediante Pueblos Sin Fronteras. Como Pueblos Sin Fronteras opera, yo se los reclamé a Irineo y la mayoría de ellos que estaban ahí en Tijuana, la última vez que hablé con ellos como grupo, les dije, díganme por favor cuál es el objeto social de Pueblos Sin Fronteras. Nunca me lo dijeron. Y entonces le dije, ¿qué razón tiene? Y yo se lo venía diciendo, porque además, que por qué hacían eso antes de las elecciones. Si ustedes se fijan, las caravanas son asociadas a las elecciones. Y les cuento algo. Irineo venía manejando, él y su grupo, venían manejando a toda prisa 8,000 personas. Pero resulta que en Matías Romero, una caravana de 2,000, la mayoría eran salvadoreños, los fui a visitar, siempre los visitaba en todo el recorrido para ver qué se ofrecía. Y ellos me dijeron, padre, tenemos miedo, ¿por qué no nos acompaña usted? Le dije, sí puedo acompañarlos, pero vienen con Pueblos Sin Fronteras, entonces tenemos que hacer una votación. Y al día siguiente yo volví con una camioneta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con una bocina, y estaba Irineo ahí, Irineo y otros amigos de él, colaboradores. Y entonces les dije, miren, algunas personas me han pedido que yo los acompañe, pero yo quiero que me digan aquí si están dispuestos o quieren que los siga acompañando a Pueblos Sin Fronteras. Y entonces hice una votación. Dije, por favor, levanten la mano, imagínense en el solazo, a las 3 de la tarde, con micrófono en mano. Levanten la mano los que quieran que yo los acompañe. Todos. A ver, levanten la mano los que quieran que los acompañe Pueblos Sin Fronteras. Ahí está Irineo Mujica, él está huyendo. Nadie. Ni uno solo siquiera. Y entonces yo le dije a Irineo, tú estás viendo lo que están diciendo, entonces yo sí me hago cargo de la caravana, pero las cosas van a ser entonces a mi manera. Yo te recomiendo que tú te adelantes a la otra caravana que ya estaba más adelante de Matías Romero y te unes a ellas y yo voy a hacer las cosas a mi manera. ¿Qué hice? Yo ya había pedido a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que llevara mesas para registrar. Lo primero que hicimos es cuántos vienen, cuántos son, en qué condiciones vienen, de qué países. Hicimos una base de datos muy interesante, porque son personas, no son animales para meterlos en un corral. Y a partir de ahí empezamos a desarmarlos, porque venían armados. Yo saqué dos bolsas, dos costales de armas, hechizas, puntas sí, o también, pistolas, pero padre. también armas blancas, muchísimo. Y luego también había unos que traían armas de fuego y les pedimos que por favor las entregaran y dijeron no, mejor vamos con Irineo y se adelantaron, se fueron ya. Armados. Armados, obviamente que sí.
Luego ¿Por también, qué, padre? ¿Por qué armados? porque venían de todo, ahí vienen mareros, vienen de todo. Eso, Y fíjense, criminales vienen también. Pueblos Sin Fronteras siempre dice que adelante las carriolas, adelante todos los niños y todo. ¿Y saben qué? En algunas carriolas no había niños y sí había droga. Todo eso nosotros lo recogimos, todo eso. Y nos quedó la experiencia y llegamos con 2,000 personas. Yo me quedé endeudado porque pagamos cerca de 20,000 pesos por camión y eran bastantes camiones para traer a todos los 2,000. Cuando los llegamos allí al palillo, ¿se acuerdan ustedes? Llegamos ahí, inmediatamente esa misma noche Pueblo Sin Frontera nos abordó con micrófono en mano, quitándonos la posibilidad de hablar. Sí nos pidieron hablar, pero en ese momento se llevaron a 1,200 personas, ¿sí? Convenciéndolas, nosotros vamos a avanzar porque ahí nos esperan las fronteras, ahí les van a dar todo lo que les dicen siempre, los engañan, como las caravanas ahorita que acaban de pasar por el albergue y no los recibimos. Y entonces les digo, miren, los 800 que quedaron, vamos a platicar, pero ahí no se podía en el albergue, ¿no? En el palillo, no se podía en el estadio. Entonces conseguí un auditorio en la villa donde pudimos hablar y estar todos de cara a cara. Yo estaba en el foro y les dije, a ver, miren, por favor, vamos a organizarnos. Pónganse de este lado todos los que quieren ir a Estados Unidos. Pónganse de este lado los que quieran ir a Canadá, porque surgió un eclesiástico que les decía que iban a ir a Canadá. Y pónganse realmente los que quieren quedarse en México. Entonces, de todos esos, solamente 400 personas, de los 2,000 que yo había traído, querían quedarse en México. 400. Entonces, 400 personas. Entonces nos fuimos al otro, a un foro, a un faro, al faro de Tláhuac, ¿sí? Y ahí estuvimos, increíble, haciendo registros, Migración nos ayudó, la Coparmex los empleó, y en unos cuantos días todos estaban regularizados y colocados. Ese era el proyecto del presidente, en realidad, que era darles empleo, registrarlos, tenerlos, darles un destino. A ver, me regreso al tema de Soros, porque, es decir, lo que hace Soros es con la idea, con el parapeto o con los migrantes como arma. Correcto. Hay que decirlo así. Le mete dinero a las caravanas para desestabilizar México. México, en particular. Eso es lo que él quiere. Eso es lo que él quiere. Y con la otra durante mano, elecciones, padre. Claro, no, sí, durante las elecciones. Ahora que había elecciones, había muchas fotos de caravanas. Y sigue habiendo, porque todavía no ha terminado el periodo de electoral hasta que Donald Trump no tome posesión. Sigue metiéndole dinero. Claro. Soros. ¿Por qué, padre? ¿Por qué Soros tendría ese interés de desestabilizar a México? Yo le voy a decir, yo lo sé por varias personas, pero pueden invitar a Guadalupe Correa, la doctora Guadalupe Correa. Claro. Y ella le va a decir por qué ella ha hecho investigación, no solo ella, pero otros también, sobre este tema, exactamente sobre este tema, sobre George Soros, que financia caravanas con la finalidad de desestabilizar México. Y por otro lado, Donald Trump, que sale con la otra mano para exigirle a México. Es la pinza. Es interesante, invitan a Lupita Correa, claro, y les va a decir todo, como ella es investigadora, es una doctora excelente y ha hecho una investigación sobre este tema. Explosivas las declaraciones que hace el padre Solalinde, muy reveladoras, muy reveladoras. Pero ¿quién es George Soros? ¿Quién es George Soros? George Soros es uno de los hombres más poderosos del mundo, uno de los hombres más ricos y poderosos política y económicamente de Estados Unidos. Es un hombre que funciona, es un hombre funcional en el esquema político económico de Estados Unidos. Él está bien cuando hay un presidente demócrata, pero también está bien cuando hay un presidente republicano. Y de acuerdo a lo que comenta el padre Solalinde, pues funcionan sistemáticamente para armar caravanas de migrantes sudamericanos y centroamericanos que lleven con destino Estados Unidos.
Obviamente porque es una manera de mediáticamente utilizar a la migración como un instrumento de presión política. ¿Mm? ¿Qué es lo que está diciendo Donald Trump? Que va a expulsar a migrantes que, de acuerdo a lo que dice el padre Solalinde, son traídos por George Soros, que a su vez funciona bien con republicanos y con demócratas. Dice el padre Solalinde, para que cierre la pinza. Pues sí, porque la migración es un pretexto político, es un pretexto de campaña y que funciona para republicanos y para demócratas. Y de paso, si le damos un coletazo al gobierno mexicano, al gobierno progresista de México, pues qué mejor. Entonces, es un arma mediática, un arma electoral, un arma política. La migración es un arma política que se utiliza para bien de una élite que le interesa crear un escenario de crisis migratoria, que le interesa generar un escenario de rencor y de odio por parte de los ciudadanos norteamericanos hacia los migrantes. Generan caravanas migratorias para que salgan los noticieros, para que salgan en la prensa escrita, para que hagan escándalo de que los migrantes llevan droga, de que los migrantes invaden, de que los migrantes son una amenaza, y eso lo utilizan como pretexto electoral para ganar elecciones. ¿Cuándo van a solucionar el problema migratorio en Estados Unidos? No se ve cerca. No se ve cerca porque si solucionan el problema de la migración en Estados Unidos, pues se acaba el impacto del el daño, el supuesto daño que los migrantes ocasionan en Estados Unidos. Pues por eso no solucionan el problema de la migración, por eso no hay amnistías, por eso no hay reformas migratorias, porque si se soluciona con una reforma migratoria, pues ya se les quita un espacio para hacer campaña para las siguientes elecciones presidenciales o elecciones intermedias. Y elecciones también en nuestro país, porque también en México lo utiliza la derecha para golpear mediáticamente al gobierno progresista de la 4T. Ya lo sospechábamos de que era muy sospechoso, valga la redundancia, era muy sospechoso de que justamente en épocas electorales en Estados Unidos armaban caravanas de miles y miles de personas. Y miles, y escenas en que están tirando las rejas entre la frontera sur, entre México y Estados Unidos, y se arremolinan en la frontera entre México y Estados Unidos para crear un escenario de crisis. Porque eso funciona. Eso lleva votos a las urnas. Eso lleva votos a las urnas y por lo mismo que funciona, pues no le dan solución. ¿Mm? Eso era lo que quería comentar con ustedes, amigos y amigas. Les agradezco por llegar al final de este video y nos vemos en un futuro video.